Damos la bienvenida una vez más. Hoy miércoles 28 de febrero estamos transmitiendo desde el estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos. La ciudad se llama Sioux Falls, y les saludo al pastor Otto García de Iglesia al Punto Servir. Si usted vive en el área, visítenos. La dirección es 506 North Kiwanis Avenida en la ciudad de Sioux Falls, 57104 la zona postal. Una vez más, 506 North Kiwanis Avenida. Estamos entre 5 y 6 sobre la Kiwanis, entre la 99 Store y la gasolinera que está ahí. Así que si usted no tiene una iglesia o quiere visitarnos, es bienvenido. Amén. También damos la bienvenida a los que están aquí en casa con nosotros, los que están viendo, hermanos que están en su casa viéndonos también. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. También damos la bienvenida a los que nos ven en España, Italia, Francia, a las familias que están en Canadá, los que están viendo en varios lugares de Estados Unidos, México, Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, Puerto Rico, España, República Dominicana. Bienvenidos todos ustedes. Damos la bienvenida y hoy nos toca el capítulo 9 del profeta Zacarías. El tema se está poniendo cada vez mejor este libro. Y quiero que así como está, vayamos al capítulo 9. Pero antes de empezar, hermano, hagamos una oración. Démosle gracias a Dios, hermano, por su presencia, por su palabra en esta tarde. Amén. Amén. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por el privilegio que tenemos de venir ante tu presencia para poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables por tu Santo Espíritu. Somos vasos de barro, inservibles, llenos de rajaduras, Padre, pero es tu gracia, tu misericordia, la que nos da esa bendición de poder ser instruidos con tu palabra. Ahora te pido que ilumine nuestro entendimiento, prepara nuestro corazón, Señor, para poder ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo y que tu palabra encuentre lugar en nuestro corazón y que tu palabra dé fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias una vez más por los pastores que nos están acompañando en las redes sociales, por las congregaciones, por los hermanos, por los amigos que nos están viendo. Te pido una bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias por esta iglesia local. Gracias por todo, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Sean bienvenidos los que están entrando ya en línea. Y así como está, voy a pedirle, hermano, que abra su Biblia en el libro profeta Zacarías, capítulo 9. Ustedes, como hemos visto, hermano, el profeta Zacarías tuvo una tarea muy especial, muy difícil en el tiempo de él. Si usted recordará, hablamos, hermano, que salieron aproximadamente 40,000 judíos de Babilonia después de que se cumplió lo que había profetizado Jeremías, que iba a haber una temporada que iban a salir todos otra vez a restaurar la ciudad y el templo. Y Dios levanta dos hombres, dos profetas, Ageo, que era un profeta contemporáneo con Zacarías, eran contemporáneos los dos, y a Zacarías, que aparte de ser profeta, era sacerdote también. Entonces Dios nos levanta con la tarea, hermanos, de levantar el templo. Y pasó el problema de que la gente se empezó a decaer el ánimo, ya dejaron de construir el templo, ya no quisieron seguir adelante. Entonces Dios levanta a Zacarías para que el pueblo entendiera que tenían que levantar ese templo porque ese era el plan de Dios. Bueno, ahora, hemos visto que Zacarías está dividido en tres partes. Capítulo 1 al 6, el profeta tiene una visión. Los primeros 6 capítulos nos habla cómo él tuvo una visión. Creo que fueron 8 visiones en la misma noche, una visión tras de otra. Estuvo teniendo visiones el profeta Zacarías y son los primeros 6 capítulos del libro. De ahí viene la segunda parte del libro, que es el capítulo 7 y 8, el pueblo pregunta. Y la pregunta que usted recordará la semana pasada, le dijeron al profeta, ¿continuaremos ayunando como lo hacíamos antes de que no había templo, como lo hacíamos en Babilonia, o paramos de ayunar? Entonces Dios contesta a través de él, dice, bueno, para empezar, yo no les mandé a ayunar. Eso es algo que ustedes hicieron. Lo hicieron por un ritual, lo hicieron por un legalismo, pero Dios en sí no les mandó a que ellos ayunaran. Fue algo que nació de ellos. Qué interesante, fíjese. Ahora,
De ahí viene la tercera parte, la tercera división del libro, que es del capítulo 9 hasta el final del libro, donde Dios llama, le da la revelación a Zacarías de la venida del rey. El rey vuelve, la segunda venida del Señor. Pero fíjese que esta venida, vamos a verlo en estos libros, capítulos siguientes de Zacarías. Hay algo que el pueblo de Israel hasta hoy muchos no entienden. Porque Zacarías ve la venida del Señor en dos facetas. Primero lo muestra, vamos a ver en este capítulo, como un rey hombre, como un hombre humilde. Qué interesante, la primera venida como hombre humilde. Y la segunda venida lo ve venir ya como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, acuérdense que nosotros tenemos la Biblia escrita, ya la entendemos. Dice 1 Pedro que ellos no entendían para quién estaban escribiendo estas cosas. Ahora, ellos miraban, hermano, miraban el Señor y el reino, lo miraban juntos. Es como cuando estábamos en California y usted ve las grandes montañas. Usted las ve que están pegadas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando empieza a manejar y sube una montaña? Se da cuenta que hay un valle y se para otra. Pero de lejos se ven juntas, como que estuvieran así amontonaditas. Igual pasa con los profetas. Ellos escribían, pero no sabían exactamente el tiempo o la persona. Mire, que vayamos a 1 Pedro, antes de entrar al tema. Por eso, mire, hermano, a mí me encanta lo que es la profecía, me fascina. ¿Por qué razón? Número uno, porque nos confirma la fe. Segundo, vemos, hermano, los planes que Dios tiene para la humanidad, para nosotros, para su pueblo. Interesante. Ahora, fíjese. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 al verso 12. Oiga lo que dice la Biblia. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, tiempo pasado, escribiendo futuro para ellos. Dice, diligentemente inquirieron e indagaron, fíjese, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que sufrirían. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que los predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Interesante, hermano. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Que los profetas del Antiguo Testamento, ellos no entendían a qué persona se referían. Voy a explicar por qué. Porque cuando usted lee acerca del profeta, del Mesías, ellos, acuérdense que estaban bajo el yugo romano. Tenían al imperio romano sobre de ellos, controlándolos. Hubieron 4 imperios que estuvieron, hermano, gobernando sobre el pueblo judío. Ahora, ellos pensaban en el Mesías, pero lo miraban, hermano, como uno que venía a liberar, a quitar ese yugo que iba a establecer el reino y que todo el mundo se iba a sujetar. Y tenía razón, pero ellos no entendían la primera faceta. ¿Cómo es que el Mesías, el Salvador, el Señor, viene a sufrir? Por ejemplo, Isaías 53 lo muestra como un Mesías que está pasando sufrimiento, que está siendo muerto por los gentiles. Lo ven, hermano, que lo pueden agarrar, abofetear, crucificar. Qué interesante. Ellos no entendían esa faceta, solo entendían de que un Mesías iba a venir a liberarlos. Ellos miraban la segunda parte, pero no entendían la primera. Entonces, en el tiempo de Jesús, en ese tiempo que estaba el Nuevo Testamento empezando a escribir, había una teoría que hasta aún muchos rabinos retienen esa teoría, que decían la única respuesta que tenemos es que hay 2 Mesías. Uno va a sufrir y el otro viene a reinar, porque no entendían que hablaba de la misma persona. Interesante. Bueno, entendiendo esa faceta, entremos al estudio. Fíjese, verso 1. Profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Atrac y Damasco
su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y también Hamat, que linda con ella, y Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. He aquí el Señor la despojará, rogará a la mar su riqueza y ella será consumida por el fuego. Ahora fíjese qué interesante, hermano. Cuando uno lee estos versículos, nos menciona ciertas ciudades. Y dice el versículo 1 que los ojos de todos los hombres están puestos al Señor, hacia el Señor. Ahora, ¿cuándo es cuando uno pone los ojos hacia el Señor o en el Señor? Nosotros le buscamos a diario. ¿Pero le busca a todo el mundo a diario? No. ¿Cuándo es cuando la gente de repente dice, tengo que huir, aunque no haya culto? Disculpe, puede haber culto hoy, puede haber un servicio hoy. Cuando viene aflicción sobre un pueblo. ¿Qué es lo que está pasando en este capítulo 9? Hay un hombre que la historia reconoce como uno de los líderes militares más grandes de la historia del mundo. Alejandro el Magno o Alejandro el Grande. Ahora, fíjese qué interesante. En este periodo, estamos hablando acerca del año 333 al 323 antes de Cristo, se levanta, hermano, un imperio de Grecia. Alejandro el Grande fue el fundador del imperio griego. Se levanta, empieza a conquistar, y fíjese que lo interesante de este libro, que usted lee los nombres que están escritos aquí en cada versículo, usted que es una persona que duda de la Biblia, agarre una enciclopedia y vea el orden de ciudades que Alejandro el Grande en esa región fue conquistando, está exactamente en el orden que da Zacarías. Son cosas que cuando yo enseño la Biblia, hermano, lo hago con un orgullo santo. Porque sé que no estoy enseñando una religión falsa y barata, sino que tenemos la plena verdad y la única palabra inspirada de Dios, que es la Biblia, que es el único libro que se atreve a predecir el futuro al pie de la letra. Entonces este capítulo, Zacarías, se le llama el tesoro de la profecía. A Daniel, ¿cómo se le llama, hermano? Este es el tesoro de la profecía. Daniel, ¿qué es de la profecía? La columna vertebral de la profecía. ¿Por qué? Porque Daniel es la llave que abre Apocalipsis. ¿Se acuerdan que estuvimos en Apocalipsis? Ahora, fíjese, lo voy a explicar, hermano. Cuando uno estudia la Biblia en lo que es profecía, está Daniel, que es la llave o la columna vertebral de la profecía, nos ayuda a entender Apocalipsis. Apocalipsis nos habla, hermano, de lo futuro y pasado que ha sucedido, pero cuando juntamos Daniel, Apocalipsis, Ezequiel y Zacarías, tenemos un panorama completo de la profecía. Va a ver ahorita por qué. Sigamos adelante. Entonces está viendo que los ojos del Señor, los ojos de la tierra están sobre el Señor. Están puestos de los hombres y de todas las tribus de Israel, verso 2. También Hamat, que linda con ella, y Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Ahora, Tiro, fíjese. Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata y polvo y oro como barro de las calles. Fíjese. Si usted recordará la historia, Tiro era una ciudad fortificada. Tenía montes a los dos lados y para entrar era casi imposible. Y atrás tenía el mar. Si usted recordará, hermano, unos 525 antes de Cristo aproximadamente, se levantó el rey Nabucodonosor del imperio babilónico. Y duró, hermano, 13 años saqueando esa ciudad. La estuvo saqueando por 13 años. No podías entrar. Y al final, cuando logró, hermano, tumbar los muros y entrar a tomar la ciudad, cuando entró, sorpresa de sorpresas, la ciudad estaba vacía. No hay una persona. ¿Qué pasó? Que todos se fueron como hormiguitas, uno por uno, saliendo por atrás. Y Tiro, hermano,
tenía atrás a 500 metros, a media mía, adentro del mar, había una isla. Esos 13 años estuvieron construyendo la isla. Y cuando entró Nabucodonosor y no vio nada del puro coraje, del enojo, ordenó que se destruyera todo. Ahora, ¿por qué digo eso? Pues donde a mí me gusta enseñar la profecía. Acompáñeme a Ezequiel capítulo 26. En Ezequiel 26, el Señor usa al profeta Ezequiel para hablar en contra de Tiro. Y quiero que leamos unos versículos de capítulo. Fíjense qué interesante. Ezequiel 26, 1. Fíjense. Sucedió que en el 11º año del día primero del mes vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, por cuanto Tiro ha dicho acerca de Jerusalén, ajá, la puerta de los pueblos está rota, se abrió para mí, me llenaré ya que ella está asolada. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Fíjese, verso 4. Y destruiré las murallas de Tiro, y demolerán sus torres, barreré de ella sus escombros, y la haré una roca desnuda o una roca plana, dice otras versiones. Será tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, declara el Señor Dios, y ella será despojo para las naciones. Y sus hijas que están en tierra adentro serán muertas a espada, y sabrán que yo soy el Señor. Verso 7. Porque así dice el Señor Dios: he aquí traeré por el norte sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes y un gran ejército. Mataré espada a tus hijas que están en tierra adentro, edificará contra ti muros de asedio, levantará contra ti un terraplén. Y fíjense, mira, quiero hacer una pausa. El versículo 8 se divide en dos formas. Primero habla de Nabucodonosor, y si ustedes oigan el verso 8, mataré espada a tus hijas que están tierra adentro. Fíjese, edificará contra los muros, dice, contra ti muros de asedio. Acuérdense que Nabucodonosor 13 años estuvo rodeando la ciudad hasta que entró. Ahora, la siguiente mitad del versículo ya no es Nabucodonosor, es Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Fíjese, levantará contra ti un terraplén y alzará contra ti un escudo grande, y dirigirá el golpe de sus arietes contra tus murallas, y con sus hachas demolerá tus torres. Fíjese, qué interesante, hermano. Ahora, verso 14, baja al verso 14. Haré de ti una roca desnuda, serás un tendedero de redes, no volverás a ser edificada, porque yo el Señor he hablado, declara el Señor Dios. Interesante, hermano. Fíjese, entremos a la historia. Entonces llega el momento, hermano, fíjese, cuando Nabucodonosor vio que ya estaba, todo el mundo había salido, y los que quedaron pocos, los mató. Pero cuando entró, hermano, y vio que estaba vacío, del puro enojo, y ustedes eso lo pueden encontrar, hermano, ahora está Google, pueden buscar en Google una enciclopedia de historia, ahí lo encuentra. Nabucodonosor, hermano, ordenó que se destruyera todo, los muros, las torres, las ciudades, hicieron un desastre, dejaron puro escombro. Y se fue defraudado porque no tuvo victoria, no hubo motín. Oiga esto, interesante. Ahora, pasaron, hermano, 200 años cuando de repente llega Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Ya estaba la ciudad destruida, pero él quiso conquistar la isla y sus naves no pudieron llegar a donde estaba la ciudad. Pero Alejandro el Grande o el Magno, yo le digo Alejandro el Grande, pues el mismo, el Magno. Él era un mal perdedor, no sabía perder. Y le dijo a sus generales: lo que tengan que hacer, háganlo, pero quiero tomar esa isla. Pues fueron y agarraron, hermano, a los esclavos que habían conquistado de los demás reinos, y trajeron miles de esclavos. Y lo que hicieron, empezaron a agarrar los escombros de Tiro, echándolo a la mar, y formaron un terraplén, un puente, hermano. Cuando llegaron a Tiro, ahorita va a ver esa profecía interesante.
quemaron la ciudad, mataron a la gente, sacaron esclavos y a muchos los echaron al mar. Fíjese, sigamos leyendo. Entonces dice aquí, el Señor la despojará, arrojará su riqueza y ella será consumida por el fuego. Ahora, verso 5. Ascalón lo verá y temerá, también Gaza, y se retorcerá con gran dolor, lo mismo Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. Además perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Un pueblo bastardo habitará en Asdod, y yo destruiré el orgullo de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios, será como una tribu en Judá, fíjese. Y Ecrón será como el Jebuseo. Y yo acamparé junto a mi casa, como un guardián. Ahora, fíjese, hermano, estoy diciendo que lea estas ciudades, fue el orden en que Alejandro el Grande fue conquistando las ciudades donde iba avanzando. Pero de repente llegamos al verso 8. ¿Qué está diciendo el Señor? Que este rey, Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, iba a empezar a conquistar. Y sabe que llegó un momento cuando él entró a Jerusalén. Oiga lo que dice el versículo, verso 8. Está siendo conquistado todo el territorio del Medio Oriente. Oiga esto. Y dice el Señor, y yo acamparé junto a mi casa, como un guardián. ¿Dónde se para un guardián? Enfrente, ¿verdad? En la puerta, oiga. Como un guardián. Para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora lo he visto con mis ojos. Fíjese. Llega el momento, hermano, en que eso ya lo vimos en los del instituto. Llega el momento en que llega Alejandro el Grande con todo su imperio, todo su gran ejército. Y cuando llega a Jerusalén, ¿quién se acuerda qué fue lo que pasó? Él tuvo un sueño antes. Alejandro el Grande, conforme a la historia, tuvo un sueño donde vio que salían gente de blanco con palmeras a recibirlo, y en el sueño ve un sumo sacerdote que se acerca a él. Cuando Alejandro, hermano, ve al sumo sacerdote, el sumo sacerdote, y tuvo interesante cómo Dios le habló, hermano. Alejandro, antes de llegar, tuvo, como dice mi esposa, tuvo un sueño. Vio a gente vestida de blanco con palmas y vio un gran sacerdote enfrente de él. Y cuando Alejandro se baja, hermano, todos se quedaron quietos, se adelantó solito. ¿Sabes quién se acuerda qué hizo cuando llegó delante del sumo sacerdote? ¿Se postró? Alejandro el Grande se postró ante el sumo sacerdote, y su ejército dijeron, se volvió loco el comandante. Entonces dijeron, ¿por qué te postraste? Y él contestó esto. Y todo está en la historia. Yo no me postré ante él, sino al quien él representa. Y si usted se acuerda, el sumo sacerdote Jadúa agarró y luego Alejandro el Grande, mira, quiero enseñarte algo. Y lo llevó al libro de Daniel, donde Daniel habla de él. Le impactó tanto verse mencionado en la Biblia que perdonó a Jerusalén y ofreció un cordero por sus pecados. Ahora, el sumo sacerdote le leyó una parte, pero no leyó todo el versículo. Porque le dijo que lo miraba, que me avanzaba. Mire, acompáñenme a Daniel para ver esto, para que nos acordemos. En Daniel, en el capítulo, te le voy a decir dónde está. ¿Dónde estás? Le interpreta el sueño. Sí, no. No, donde a los cuatro Que avientan caballeros le dividen su reinado. Va a estar en el capítulo de Taras aquí. Y después Capítulo 8, ¿no? El le capítulo. salió una lluvia y de un rateado se murió. Sí, Los capítulo. 4 bestias, ¿no? El capítulo 7. Sí. Ahí esa es donde dices tú la que no le mostró. Bueno, donde habla de que él iba a morir después de eso. ¿Dónde está? No
tenía subrayado. Es capítulo 7, ¿no? Capítulo 7, ¿qué versículo? A ver si lo encontramos. ¿Está enseguida de Ezequiel? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, voy a seguirle porque si no me voy a... Y lo enseñamos y lo apunté. ¿Fue cuando era gobernador? Verso 15. Sí. Yo Daniel quedé aterrorizado. Bueno, ¿De qué es lo que pasó? ¿Qué fue? Cuando perdona. oh, sí, en el versículo, capítulo 8, verso 7. Dice, lo vi venir junto al carnero y enfureció contra él, hirió al carnero y le rompió 2 cuernos. Está hablando, los griegos destruyeron al imperio al Medo-Persa, fíjese. Y el carnero que tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él, lo arrojó en tierra y lo pisoteó y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Verso 8. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, fíjese, el gran cuerno se le rompió, murió. Y en su lugar le salieron 4 cuernos y vamos a ver esa parte de la historia. Bueno, interesante, ya vimos eso. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el profeta, el sumo sacerdote Jadúa ve a este hombre, le dice, mira, aquí estás tú eres el cuerno que derrotó a los medopersas. Y el otro encantado. Lo que no le explicó fue la siguiente frase, que cuando estuviera en la cima del poder, iba a morir. Como ese impuesto, se recuerda la historia, cuando conquistó el imperio medo-persa, la historia relata que Alejandro Grande se puso a llorar como niño, porque dijo él, ya no existe otro mundo para conquistar. Y esa noche en la fiesta salió, llovió, se empapó de lluvia, se fue a acostar así empapado. ¿Y qué pasó? Le dio una neumonía, fiebre y murió a los 33 años. Wow. Interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando él muere? Se parte de ese cuerno, salen 4 más, se parte en 4 secciones. Ahí tenemos la historia. Se dividen sus Ok, ahora, conquistas. fíjese, verso 9. Dice, verso 8 dice, yo acamparé junto a mi casa como un guardián, para que nadie vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora lo he visto con mis ojos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que Él iba a cuidar su casa y nadie le iba a hacer daño a Jerusalén en esta conquista. Fue lo que pasó cuando el sumo sacerdote le mostró lo que estaba escrito él en Daniel, perdonó y se fue. Ahora fíjense, quiero que entienda algo, hermano. Uno lee el libro del profeta Zacarías como que es una sola dictadura. Ahora, si usted estudia la Biblia y tiene una Biblia de estudio, del capítulo 1, de 1 al 6, viene las 7 y 8 que hacen preguntas, el capítulo 9, ya han pasado muchos años. En el capítulo 9, Zacarías no es el joven profeta que empezó a escribir, ya es un hombre maduro. Cambia las palabras que utiliza, cambia la presentación. ¿Por qué? Porque cuando ya llega a la vejez, hermano, ya está maduro, ahora ya no hay preocupación del templo, ya fue reconstruido, ya no hay problema con el pueblo, ya se le habló. Ahora, ¿cuál es el enfoque de Zacarías? La venida del Señor. Lo mismo pasa con nosotros, hermano. Cuando uno es joven, uno parece gallo de pelea, solo buscando con quién contender, hermano. Yo pasé esa faceta en mi vida. Uno le dan el don de contienda, hermano. Solo busca con quién discutir. Si es Pentecostés contra el apostólico, contra el bautista, contra el metodista, contra San... Mire, uno quiere deschongarse, agarrarse el pelo y decir, yo sé más. Pero cuando empieza uno a madurar,
hermano, uno ya no busca la contienda. ¿Cuántas veces aquí en estas redes sociales me han salido hermanos jóvenes que me dicen, yo soy teólogo? Digo, te aplaudo. Qué bueno, sigue adelante. ¿Por qué? Porque ya no, uno sabe, hermano, que Pablo dice, la contienda en nada edifica. ¿Qué es lo que nuestra mente ahora piensa? Señor, yo quiero estar listo para tu venida. Y mientras más viejo uno, más anhela venir el Señor. Entonces Zacarías ya no es un joven, es un profeta maduro, un hombre ya de edad, ya experimentado. Fíjense qué interesante, hermano. Mire, hermano, la mentalidad mía a los 52 a mis 20. Qué gran diferencia, hermano. Me acuerdo que cuando yo estaba en mi edad de joven, digamos, usted va a la iglesia y, oiga, y usted ya oyó del Olam. Y el otro hermano, ¿y eso qué es? No, mira que no he escuchado la cuadridimensión. No. ¿Y la exanastasis? Mano, miren lo que el espíritu de uno. ¿Por qué? Porque uno está inmaduro. Pero cuando uno maduro entiende que Dios no nos llamó a contender ni a hacer pedazos al hermano, nos llamó a edificar. Ahora yo tengo muchos pastores que nos ven, hermano, ya no estamos destruyendo ministerios, estamos edificando. ¿Por qué? Porque hay madurez. Ahora, entonces Zacarías ya tiene esa madurez. Ahora mire el verso 9. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Fíjese. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, fíjese. Justo y dotado de salvación. Humilde, montado ¿qué? En un asno, en un pollino, hijo de asna. Ahora, déjame contarle esta historia, hermano. Mi abuela, la madre de mi madre, que en paz descanse, cuando estaba yo en mis 20, un día llego y la abuelita estaba estudiando la Biblia. Y ella, por alguna razón, abrió el versículo de Zacarías y de Mateo. Y me dice, Otto, me dice, estaba leyendo que nuestro Señor entró a Jerusalén sentado en un pollino. Mira, amigo, esa vez una gran avestruz, me decía. Y le digo, no, abuela, un pollino se le dice a un asno. Le digo, ¿por qué? Me dice, pero ella leyó el pasaje, decía, pensaba que decía un pollino, ella lo pensaba la palabra pollo, ella pensaba que era una avestruz. Se imagina que yo traía una avestruz sentada. Oiga, bueno, pero bueno, eso fue la abuelita. Dios me la bendiga, está en el cielo ya. Bueno. Entonces, claramente, tu rey viene humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna. Ahora fíjese, esta es la primera parte que mucho pueblo de Israel no entendía. Y ellos no entendían cómo es, porque ellos saben que el Señor viene en caballo blanco, pero están viendo la segunda venida. Pero en la primera, Él no vino con su gran poder. Dice que vino humilde. Ahora, mire, pensemos en la humildad del Señor. Dice claramente Colosenses que Él se despojó. Siendo igual a Dios, se despojó y tomó forma humana. Imagínense la historia. Nace de una virgen, una jovencita. Imagínense que de repente en la juventud de la iglesia, una jovencita le diga a las demás, les quiero decir algo, estoy embarazada. Y todos los jóvenes, pero no conoció varón, es de Dios. ¿Qué haría usted? No. ¿Cómo no? Sí, sí. Por supuesto. Hermano, eso fue lo que pasó con María. Amén. Pero fíjense que el Señor no nació en un palacio, nació en un pesebre. El Señor, hermano, no era mucha gente se imagina al Señor radiando de luz, diferente a todo el mundo, más blanco, más esbelto. Era tan común humanamente que la noche que fue entregado, ¿qué fue lo que eligieron los romanos? Para extinguirlo entre todos. ¿Quién es Jesús? Dijeron, para saber quién de todos ellos, le va a dar un beso. Oh, sí. ¿Por qué? Porque él le dijo, la única vez que él se escribe personalmente, él dijo, aprended de mí,
que soy manso manso y humilde. y humilde. Amén. Interesante. El nombre que él usó era un nombre común en esos días en Israel. El nombre de Jesús es Josué, Yeshua. Yeshua. Era como quien dice en nuestro tiempo, Pedro, Juan, Manuel, Chepe. ¿Cuántos hay? Cuando decían Josué, mire, está Josué, Todo volteado. el de que es sucesor de Moisés. Está Josué de Zacarías. Y hay un montón que usted lee que todo el mundo tenía el nombre de Josué, era común. Hermano, el Señor no agarró un nombre diferente, Exótico. sino que agarró un nombre común. Pero fíjese que cuando uno lee la palabra Jesús, se ha escrito Jesús para hacer la diferencia entre Josué y Jesús. Entre Yeshua y Yahshua. Yahshua. Se da diferencia para hacer una diferencia entre los dos nombres. Fíjese que cuando yo trabajado con la gente que habla inglés, los americanos, y usted dice Jesús, ¿cómo le dicen a usted en inglés? Jesse. Yes. Jesse. Pero si hablan de Jesús, nuestro Señor, ¿cómo le llaman? Jesus. 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 A un Jesús común, normal entre nosotros, Jesse. Pero si habla de Jesús, Jesus. Hasta en el idioma hay una pronunciación diferente para reconocer la diferencia de nombre. Ahora, pero fíjense, sigamos leyendo. Entonces dice claramente que él viene humilde, montado sobre un pollino, un hijo de asna. Ahora, ¿por qué entró en una asna? ¿Por qué en un caballo blanco? Ahora, Por su vida. tenemos que entender el lenguaje bíblico. ¿Cuántos se acuerdan de Samuel, el profeta? Él tuvo sus hijos, ¿se acuerda? Creo que eran 3 o 4 hijos que tuvo Samuel. Ellos eran como quien dice en inglés es un sheriff, eran en español serían póngale la policía de ese tiempo. Ok. Ellos eran los que cuidaban la ley de Israel. Y ellos, cada uno tenía un asna, un burrito. Cuando el pueblo miraba venir en el asna, era como que usted ve una patrulla. No. Decía, oh, ahí viene la autoridad. Policía. El burro. Entonces el Señor entra en una asna. ¿Por qué? Porque está diciendo, soy humilde, pero soy la autoridad. Autoridad. Amén. Tengo autoridad. Interesante. Ahora, por eso, hermano, a mí me gusta estudiar la Biblia, me encanta sacarle como un limón, exprimirle el jugo, sacarlo. Ok, sigamos adelante, oiga. Fíjese ahora. Verso 10. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿qué está hablando? El versículo 10. Cuando el Señor venga en su segunda venida, ya no va a haber necesidad de armamento. Porque Él va a estar aquí. Interesante. Ya no va a haber, mire, ahora, cuando tú no lees, hermano, los libros de la Biblia, pues va a ver más adelante en el libro de Zacarías, dice que las armas de guerra serán hechas en asadones. No van a haber armas de guerra. ¿Por qué? Porque el Señor va a traer una paz por 1000 años. Ahora, sigamos leyendo. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de... Bueno, ya vi verso 11. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volvé a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Porque entesaré a Judá como mi arco, fíjese. Y cargaré el arco con Efraín, y incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y haré contigo espada de guerrero. Ahora, fíjese, hermano. Ya vimos en el versículo 3 y 4 que nos habla de que Alejandro el Magno llegó, pero él perdonó a Jerusalén. Pero si usted recuerda en Daniel, estamos leyendo el capítulo 9,
cuando muere el macho cabrío, ese macho cabrío que dominó al rey Medo Persa, ¿qué es lo que pasa al morir? Se quiebra el cuerno Y no se Sí. y salen 4 cuernos diferentes, que son los 4 generales que se dividieron en el imperio griego. Bueno, uno de los descendientes de los griegos regresó a atacar a Jerusalén. Ahora, cuando este rey malvado regresa, a este rey se le ha comparado con la bestia, con el anticristo. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Quién fue el que degolló un marrano, una marrana en el lugar santísimo? Lugar santísimo. Antíoco Antíoco. Epífanes, Epífanes. Ajá. 125 años antes de Cristo. Epífanes. Fíjese, ¿qué es lo que pasa, hermano? Viene el momento en que se levanta el Antíoco Epífanes, degolló miles de judíos en un solo momento, hermano. Agarró, ¿sabe usted que para el judío él no come chicharrón? Mucho menos buche, lo que se pierde. Ellos no comen marrano porque eso es el peor animal del mundo para ellos. Pues Antíoco Epífanes, cuando entró, agarró una cerda embarazada, la degolló, la abrió en el lugar santísimo donde está el altar, y la sangre, hermano, hizo que los sumos sacerdotes se bebieran la sangre, y regó toda la sangre de la marrana por todos lados. Por eso le llama también la abominación desoladora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 13, que Dios le dice a Grecia: voy a hacer que mis hijos se levanten contra tus hijos, oh Grecia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegó el momento, hermano, en que empezó este hombre a tomar control, tenía un ejército de creo que era 1 o 2 millones de hombres, que era una potencia en ese tiempo. Un hombre se opuso y lo mataron, que era él era un macabeo. Pues este macabeo tenía creo que eran 3 o 4 hijos, que hicieron levantarse en armas contra Antíoco Epífanes, y lo vencieron, hermano. Estos hijos de Macabeo formaron un ejército de guerrilla, y oiga lo que dice el versículo 13: porque entesaré a Judá contra mí, dice, como mi arco, y cargaré el arco con Efraín, y citaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espada de guerrero. Entonces aquí los macabeos, hermano, se levantan, y mire el verso 13 dice: Alejandro Magno no tuvo aquí ya no es Alejandro Magno, sino es el descendiente. Antíoco Epífanes no tuvo resistencia militar durante la invasión con Palestina en el año 332. Ahora fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que pasa? Se levantan los macabeos y empiezan a atacar estilo guerrilla. Atacaban y se iban, hermano, hasta que hicieron huir a Antíoco Epífanes. Por eso, hermano, la profecía es lo más lindo que hay en la Biblia, porque nos muestra que lo que Dios dice se cumple. Ahí es donde mucha gente, hermano, cuando uno estudia estos estudios, yo he tenido gente que me ha maltratado. ¿Por qué? Porque no se pueden burlar de la Biblia. Nos está hablando la historia cientos de años o miles de años antes que suceda. Entonces le digo a la gente, si es un libro común y corriente, no debería predecir el futuro con tal exactitud. Pero si lo hace, quiere decir que Dios inspiró a los hombres para mostrar su palabra, y que el hombre entienda que no venimos del mono, no evolucionamos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos, hermano, tenemos un creador, y este creador nos dejó la Biblia como quien dice: vean la verdad de mi palabra. No se evolucionaron, sino que yo les di vida. Por eso es que la gente se enoja, porque cuando ve la profecía cumplirse, no les queda otra que decir: hay un Dios que sí existe.
Y si usted me está viendo, dicho de paso, saludos a los de Radio Manantial de Vida en Nicaragua. Siempre te olvido dar el saludo al principio. Si usted está oyendo este programa y usted no ha abierto su corazón a Dios, déjeme decirle, la Biblia es la única verdad de Dios. No es el libro de Mormón, no es el Corán ni la religión islámica, no son los escritos de Buda ni Confucio. El único libro que merece ser, hermano, aceptado como la única palabra de Dios, no porque yo lo imponga, sino porque la historia lo confirma, la arqueología lo comprueba y la ciencia la respalda, es la Biblia. La Biblia. No existe otro libro, no existe otro Dios, no existe otro camino. No es la religión evangélica la que salva, no es la religión católica, no es ninguna religión. La salvación viene por Jesucristo. Amén. ¿Qué hay que hacer? Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle a Jesucristo que entra en nuestro corazón, que nos perdone, aceptarlo como Señor y Salvador, y Él va a dar salvación al que a Él clama. Dice la Biblia, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que si usted me está oyendo en Nicaragua, le envío un saludo, pero quiero decirle, arrepiéntase, Dios le ama, Cristo murió por sus pecados. Amén. Así que póngase de pie aquí los que está en casa. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora por esta oportunidad. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este día, por tu hermosa palabra, por el estudio que hemos tenido hoy. Te bendecimos por las verdades que hay en tu palabra. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, Dios mío, que tenemos la palabra profética más segura, Señor, que es la Biblia, Padre. Fue escrita, Señor, por tu inspiración. Y la historia, la arqueología y la ciencia nos muestra que es verdadero. Gracias, Padre amado, por perdonar nuestros pecados. Gracias porque tú entraste en nuestro corazón, nos diste vida en abundante. Ahora somos salvos para la gloria de tu nombre. Yo te pido que cualquier persona que esté viendo que aún no ha aceptado a Cristo, tu Espíritu Santo le redarguya para que abra su corazón en esta noche. Cualquier caído, cualquier mujer caída que esté viendo, Dios te ama, está como el padre esperando que el hijo pródigo, la hija pródiga regrese a casa. Dios les ama y Él tiene unas cosas bellas para ustedes. Padre, bendice a cada pastor que nos ve por la red social, a cada iglesia. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno, Señor. Amén, Padre, y amén. Una vez más, si usted vive en el área de Suffolk y ni siquiera aprender la Biblia, lo invitamos, día miércoles, 506 North Kiwanis Avenida, la iglesia, el punto de servir de Police to Serve. Aquí estamos reunidos los miércoles. Los viernes hay capacitación en la noche. Y los domingos a las 3 de la tarde, si usted gusta venir, está bienvenido. Amén. Dios nos bendiga y hasta la próxima vez. Próxima.